Bueno, vamos a comenzar a explicar la resolución de triángulos rectángulos ayudándonos con las funciones trigonométricas. Pero este video primero, a manera de introducción, vamos a ver o recordar un poco lo que es triángulos rectángulos. Bueno, ahora nosotros en esta ocasión vamos a aprender a resolver triángulos rectángulos, en donde recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Entonces, haciendo un poco de memoria, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, que es este que está aquí en negro, el cual habíamos visto que tenía un lado A, un lado B, el cuales eran los catetos, un lado C, que era la hipotenusa, y aquí es bien importante identificar que si este es el lado A, el cateto A, enfrente de él está su ángulo A. O si este es el ángulo A, enfrente está su lado A. Si este es el lado B, enfrente de él está su ángulo B. Son representados con minúsculas los lados y con mayúsculas los ángulos. Entonces, enfrente del ángulo B está su lado B, que es la letra que está en azul. Y el ángulo C, que es el de 90 grados, pues enfrente tiene su lado C, que es la hipotenusa. Esto ya lo habíamos visto por allá en el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer en este tema o en esta parte del tema es pues encontrar todos los valores que conforman ese triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados. Y ese dato nos lo dan por default. Entonces, para poder encontrar los demás valores, necesitamos conocer otros dos datos. Se necesitan otros dos datos. El ejercicio nos tiene que dar otros dos datos aparte del de los 90 grados, que es por default. Entonces vienen estas cuatro opciones. La primera de ellas es si se conocen los dos catetos, si se conocen A y B, o sea que te dieran estos dos, A y B. Otro es si te dieran un cateto y la hipotenusa, ya sea o el lado A o el lado B y el lado C, o sea si te dieran este y este. Otro caso que puede suceder es si te dan un cateto y un ángulo, o sea si te dan ya sea el lado A o el lado B, o que te den también o el ángulo A o el ángulo B, o sea que te den alguno de estos dos y uno de estos dos. También puede ser un caso donde te den la hipotenusa, o sea este lado, y cualquiera de los otros dos ángulos. Pero siempre debes de contar con tres datos. Para poder trabajar en resolución de triángulos rectángulos debes de contar con tres datos. Y hay dos procedimientos. Depende de qué datos te den. Entonces vamos a suponer que en un ejercicio te dan dos lados y un ángulo. O que te den dos ángulos y un lado. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos? Si te dan dos lados y un ángulo, lo primero que hay que hacer es encontrar
el tercer lado. ¿Eso cómo lo haces? Con teorema de Pitágoras, a lo que yo llamo TP. Una vez que ya encontraste el tercer lado, el segundo paso es encontrar, como ya te dieron un ángulo, encontrar un segundo ángulo. Y para eso ocupas funciones trigonométricas, a lo cual yo llamo o lo abrevio como FT. Y aquí le voy a agregar arriba un -1. Más adelante explico por qué. Por último, como ya encontré el tercer lado, cuando ya hice los dos pasos anteriores, ya tengo los tres lados y ya encontré dos ángulos, el que me dieron como dato y el que acabo de encontrar en el segundo paso. Entonces, para el tercer paso es encontrar el tercer ángulo, el cual se hace con teorema de los ángulos. Teorema de los triángulos, no de los ángulos. Teorema de los triángulos, el cual yo lo abrevio como el teorema de los ángulos internos en este caso, pero es el teorema de los triángulos. Lo abrevio como TA. Si es el caso en el que me dan dos ángulos y un lado, como tengo dos ángulos y un lado, voy a empezar por encontrar, primero que nada, el tercer ángulo. Y como ya tengo dos, pues lo puedo encontrar con el teorema de los triángulos, o de los ángulos internos, para encontrar ese tercer ángulo. El segundo paso sería encontrar un segundo lado. Como ya tengo uno, voy a encontrar el segundo, y ese se encuentra con funciones trigonométricas, abreviados como FT. Y aquí arriba le voy a poner una D. Más adelante explico qué es esa. Mira, bebé. Bueno, segundo paso, encuentro el segundo lado. Y tercer paso, encuentro el tercer lado con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, son los procedimientos que voy a utilizar para resolver los triángulos rectángulos. Ahorita explico ya con ejercicios cómo resuelvo todo esto. Pero aquí lo importante es que se aprendan los procedimientos. Son importantes los procedimientos. Y que analicen cuando tengan dos ángulos y dos lados. Dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado. Pero siempre a partir de que necesitan tres datos. Bueno, hasta aquí dejo el video que veis la introducción y ahorita empiezo con los ejercicios.